Amén. ¿Qué dice la palabra? Hay que hacer lo que dice la palabra. Portémonos bien, hay que portarnos bien. Porque si nos portamos bien, hermanos, déjenme decirles que Dios siempre va a estar adelante con nosotros. Amén. Amén. Pero Dios lo que quiere es obediencia. Obediencia a todo. Amén, hermanos. Amén. Y le cedo el lugar a nuestro hermano, y le toca a él traer la palabra a nuestro hermano José Luis. Démosle un fuerte Gloria a aplauso. Dios. Que sea él hablando, ¿no? Aleluya. Que sea el Espíritu Sí, Santo amén. hablando. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Van a disculpar un poquito la La voz. pero tenemos a un Dios fiel. Amén. Amén. Él dice en su palabra que nada, que todo pasará, pero que su palabra no No pasará. pasará. Amén. Y no habrá ni enemigo pequeño, enemigo grande que pueda parar su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es palabra de vida, hermanos. Yo primeramente yo le doy gracias a Dios por este privilegio que Aleluya. a mí me permite, ¿verdad? El venir a hablar de su palabra. Soy únicamente un siervo de Él que he tratado de dejarme guiar simplemente Aleluya. por Él. Porque yo sé, hermanos, no soy muy inteligente, pero yo sé que eso es lo que más me conviene. Amén. Amén. Dejarme guiar de mi Señor, tener buscarlo a Él y confiar en Él, no en el hombre. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. El día de hoy les traigo un mensaje, que es un mensaje muy profundo, es un mensaje principal, es un mensaje poderoso, hermanos, que todos debemos entender. Amén. ¿Te quieres arrimar un poquito para acá, mija? Porque si no grito más. ¿No? Y para que escuchen bien. El Señor, les decía, el Señor es maravilloso. Hay algo principal que nosotros debemos saber, porque nos encontramos con un estorbo, hermanos. Con un estorbo, más bien con varios estorbos, pero uno de los principales es un estorbo que existe hacia el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es la entrada a la gloria de Dios. Amén. Amén. Y ahorita van a ver el porqué. Tan así es que el que no se arrepiente no podrá ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, el arrepentimiento no es algo de decirle a Dios, Señor, ya me arrepentí por lo que hice ayer y de hoy en adelante. No, el arrepentimiento debe de ser continuo, por mucho tiempo. ¿Okay? Cuando la nueva generación de Israel, cuando ellos se dieron cuenta de lo que Jehová estaba desatando por ellos, por la iniquidad de sus padres, Aleluya. no la de ellos, porque ellos ya eran una nueva generación, sino por la generación que se quedó en el desierto. ¿Por qué? Por soberbios con el Señor, por no volverse al Señor. Amén. Puesto que Él hizo muchos milagros y anduvieron caminando con Él y tomaron agua de Cristo y no se dieron cuenta que esa roca era Cristo. Amén. Amén. Y hablaron de Jehová, se quejaron con Jehová y no agradecieron los milagros que Él estaba haciendo en su vida. Entonces, por todo este pecado, la nueva generación rindió cuentas con Jehová y pidió perdón. Sí, amén. Se humillaron y no lo hizo en 5 minutos, Está fría. en 10 minutos. Se dice que se apartó el pueblo de Israel de todos los extranjeros. Quedó solamente el pueblo de Israel. Y dice que un cuarto del día leyeron la palabra y otro cuarto del día lo dedicaron a alabarle y a pedirle perdón. Estamos hablando de que durante 12 horas, hermanos, durante 12 horas continuas estuvieron leyendo la palabra, pidiéndole misericordia a Él, que perdonara ya no sus pecados de hoy en día, los pecados De los sus padres, antepasados. de la generación Amén. pasada. De esta misma forma, ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor por los pecados de cada uno de nuestros países, del que es de Guatemala, de México, por la idolatría, hermanos,
por la idolatría, que a través de la idolatría el demonio se está tragando a la humanidad. Amén. La idolatría es lo que más separa al hombre de Dios, a la humanidad de Dios. ¿Por qué? Porque cada quien ha inventado sus dioses y a ellos le piden, a ellos veneran. Y cuando alguien venera una imagen y va y le pide una imagen, está perdiendo tiempo y está perdiendo la atención de Dios. Sí, amén. Es como darle la espalda a Dios y decirle, aunque Dios no lo dice en su palabra bendita, Él tiene respuesta para todo. Él tiene respuesta Sí, para amén. cualquier cosa que suceda en nuestra vida, para cualquier mal que venga. Dice, de mi diestra nadie te apartará. Y esa es una de sus grandes promesas que nosotros la tenemos que llevar presente. Amén. Pero lo tenemos que entender. Y yo no me explico, yo no veo cómo en un momento dado alguien llegue a él esta promesa, la escuche y le diga a Jehová, no, espérame tantito, tú que estás en este cuadro, ¿qué tienes para mí? Ayúdame, protégeme, porque te apareciste en este árbol, porque te apareciste en la banqueta, porque te apareciste en mi camisa, En la tortilla. porque tengo un tatuaje tuyo, mira, yo vengo y te venero y te pido, y decirle, no, espérate, tu puerta no, bueno. ¿Se acuerdan de esas imágenes del chavo del 8? Del chavo, que le dice, no, espérate, así, decirle al Señor, y el Señor hablando, Dios mío, es algo grande que tenemos que meditar. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vamos a Hechos 26, vayan preparando. Voy a tratar de ser un poquito rápido porque está extenso, pero voy a tratar en mi capacidad y en lo que Dios me permita darles lo más que yo pueda aventajar. Amén. Amén. Ya lo que quede, pues lo dejamos de bendición, si es la voluntad de Dios, para la próxima vez que vengamos. Amén, hermanos. Vayan preparando Hechos 26. Amén. Amén. Y ahorita les voy a mencionar un poquito porque es tan importante el arrepentimiento en nuestras vidas, ¿no? Hay muchos ejemplos a través de la historia, a través de la Biblia, impresos aquí. Uno de ellos es Judas, el ejemplo de Judas. Judas, a pesar que convivió con Jesús, a pesar que caminó con Jesús, no creyó en el Evangelio de Jesús. A pesar de ir caminando con Él, a pesar de convivir con Él, a pesar de compartir el pan con Él, Él no creyó. Judas, sabemos que Él lo entregó, ¿verdad? A Jesús. Lo traicionó. Lo traicionó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se le perdonó a Judas? La pregunta es, ¿por qué razón Judas no fue perdonado? Por una razón muy importante, que lo mismo No nos se puede arrepintió. suceder a todos nosotros. Porque Judas no se arrepintió. Amén. 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 Si Judas, hermanos, si hubiese arrepentido, hubiese sido uno de los ejemplos más grandes a través de la historia del arrepentimiento. Amén. Judas hubiera quedado como una persona grande a través de la historia, quien pecó directamente en contra de Jesús, en contra del Hijo de Dios, y alcanzó misericordia y fue perdonado. Incluso hubiera seguido como apóstoles. Y los apóstoles hubiesen tenido la primera oportunidad para demostrar lo que Jesús les venía predicando, les venía enseñando. El amor al prójimo, el no juzgarlo, el no chismorrear. Y, ¿sí, ¿ya viste, Pedro? Sí, ya vi, Pablo Judas, sí, no se mandó. Pero yo ya lo había visto, Pedro. Yo la otra vez lo vi y le dije, pero no quiso entender. O sea, ahí me pongo yo como arriba de Judas. Judas abajo, Judas ignorante y yo sabiondo, porque yo le dije a Judas, yo le expliqué, pero no me oyó. Y luego le contesta Pedro a Pablo, yo también le dije, Pablo, pero fue testarudo. Si no, pregúntale a fulano, yo le hablé, le dije, pero no entendió. Sí, ya se veía que lo iba a traicionar. No, yo ya, eso es chismorrear, eso es sentirme más sabiondo que otros, y eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Nos pide humildad, nos pide que primero, con todo amor, si vamos a reprender a alguien, lo hagamos, pero que lo hagamos con conciencia, ¿verdad? Porque en un momento dado dice
que tomemos en cuenta que nosotros somos los que podemos estar en aquellos zapatos. Y ahí sí vamos a querer misericordia de todos, ¿verdad? Amén. Entonces, así mismo hay que dar la misericordia. ¿Por qué Judas no se arrepintió? ¿Por qué no llegó al arrepentimiento? Porque únicamente Judas ciertamente sintió culpa. Judas sintió una gran culpa y sintió temor y sintió angustia. Culpa, temor, angustia de lo que había hecho, pero no remordió. Y no creyó en la palabra. Él no creyó en la palabra. Si hubiese creído en la palabra de Dios hubiera influido en él, hubiera sido efectiva, ¿ok? La palabra de Dios. Por su fe. Y él, efectivamente, que cree en la palabra de Dios tiene fe. Amén. Él hubiera creído y él se hubiera arrepentido de todo corazón. Amén. Pero ¿qué sucede? La culpa produce temor y produce angustia. Es lo que produce. La culpa produce temor y produce angustia. Sin embargo, la gracia de Dios produce arrepentimiento y fe. Amén. ¿Qué significa? Que yo de mí no va a salir el arrepentimiento. Yo no tengo una forma de producir arrepentimiento por mí mismo, por mis fuerzas, por mi pensamiento, por mi intelecto. No. Es la gracia de Dios que pone en mí arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. Y una prueba de eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que alcanzó arrepentimiento por la gracia de Dios. ¿O será que Pablo, cuando iba cabalgando en ese lugar, rumbo a Damasco, ahora ya, Tabasco, yo creo que será otro Pablo, ¿verdad? Pablo de los pocos. Entonces, cuando iba rumbo a Damasco con otros hombres que iban con él, ¿será que Pablo iba en busca de arrepentimiento? No. De Venganza. Efectivamente, porque en eso andaba en la venganza, y así se lo dijo al rey, ¿verdad? Entonces, cuando él le da su versión, él no iba buscando arrepentimiento, puesto que él se gozaba, él se saciaba cuando alguien era castigado por órdenes de él e hizo cosas malas. Pero hay algo bien importante, que Pablo no era un hombre hipócrita, ¿ok? Pablo no se escondía de lo que él hacía. Él lo hacía a la luz del día y apoyado por los sacerdotes, Autoridades. judíos, por las autoridades, efectivamente. Entonces él no tenía por qué esconderse. ¿Por qué? Porque él en su intelecto pensaba que lo que él estaba haciendo era correcto. Porque él era celoso. Justo. Era celoso de una religiosidad falsa. Pero él creía defender lo que era de él. Amén. Pero él era honesto. Entonces, cuando la honestidad de Pablo y la gracia de Dios se juntaron, Pablo cayó. ¿Ok? Eso nos habla de qué tan importante es también ser honestos. Amén. María Magdalena fue una mujer honesta, aunque no es de este tema, pero es un ejemplo cortito. ¿Ok? Porque fue una mujer que amó mucho, equivocadamente, pero amó mucho. Por eso, por todo lo que amó, le fue perdonado. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces, estamos en ese ejemplo de Pablo cuando él llega al arrepentimiento por la gracia de Dios. Vamos primero, hermanos, a Hechos 9. Ahorita nos brincamos al 26. Amén. Amén. Ajá. 9:1. La conversión de Saulo. Amén, hermanos. Amén. Ok. Dice,
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Que seas tú hablando, Padre Santo, puesto que es tu palabra, no la mía, mi Señor. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, el cual también vieron los que iban con él acompañándole. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Un momentito aquí, en el 5. Cuando él escuchó la voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, bien clarito dice, él dice, ¿quién eres, Señor? Hay muestra de la honestidad de Pablo. Si Pablo hubiese sido un hombre deshonesto, como lo hemos sido muchos, hubiese dicho, cuando yo Pablo, ¿por qué me ¿qué? ¿A quién persigo? No, yo no persigo a nadie. Si hubiese sido un hombre cobarde, yo no persigo a nadie. No dijo, ¿a quién es al que persigo? Saulo dio la cara. Amén. Entonces dice, ¿por qué me persigues? El 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hagamos una pausa ahí. Él, temblando y temeroso, dijo, contestó, ¿qué quieres que yo haga? Veamos el corazón de él en este momento. Estamos hablando de un hombre recio que respiraba venganza, que no tenía ningún miramiento, ningún remordimiento, que nada lo detenía, que agarraba a los cristianos y los entregaba. En el 26 menciona algo un poquito más amplio. Y él dice, cuando le dice, está enfrente del rey Agripa, le dice, yo soy o yo fui dice, que yo los hacía blasfemar en contra del Señor Jesús. Es decir, los castigaba, los torturaba y los hacía blasfemar en contra de Jesús. O sea, ese era. Entonces, ese hombre duro, cuando Jesús le habla, lo primero que contesta dice, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense ahí la transformación de ese hombre duro en un hombre que está mostrando obediencia a la voz de Jesús. Amén. No le alegó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sería esto que vino directamente del espíritu de Pablo? Sí. No. Fue por la gracia de Dios. Fue la gracia que Dios de le permitió. Dios le permitió. Amén. ¿Por qué? Porque adelante lo menciona. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Dice en el 9, ahí terminamos. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Por qué razón? Porque era la voluntad del Señor. Aquí es donde muestra la voluntad de Dios y donde nos muestra que Dios usa al que Él quiere. Que yo no soy para decirle a Dios, no, Señor, no uses a la hermana porque está inmadurita, la verdad no. Hay unas cuantas letras y unos versículos, nos comparte, pero no, es más, no creo que tu espíritu esté en ella. No la uses. ¿Quién soy yo para decirle, no uses al hermano?
Yo sé que sí, viste su ropa y todo, pero está vacío del Espíritu, Señor. Porque yo no siento nada. ¿No será que yo no siento nada? Porque en realidad el que está vacío soy yo. Amén. ¿Quién soy yo para decirle a Dios a quién use y a quién no use? Es su voluntad de Él, es su señorío de Él. Él usa a quien Él se le pega la gana. Si Él quiere que los niños hablen y profeticen, así va a ser. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí Él estuvo 3 días, fue un ayuno, y fue ahí donde empezó Dios a limpiar a Pablo por todo lo que tenía en esos 3 días. Lógico es que esos 3 días no bastaron para que Pablo se arrepintiera, pero él empezó, ya estaba, se limpió en 3 días y ahí empezó. Posteriormente sabemos que anduvo 3 años. Dios